La tarde el sol proyectaba un brillo dorado sobre la fuente en el centro de la plaza del pueblo. El agua bailaba suavemente sobre los bordes de piedra tallada, creando una melodía suave que contrastaba fuertemente con la tristeza de su corazón. A sus 22 años, ella estaba sentada sola en una banca desgastada junto a la fuente, con las manos apretadas sobre su regazo y la mirada fija en el agua que ondulaba abajo. La gente pasaba sin prestarle más que un vistazo. Algunos iban ocupados con sus mandados, mientras otros disfrutaban del clima agradable, sin darse cuenta de la incertidumbre que pesaba sobre ella. No tenía a dónde ir. El futuro se extendía ante ella como un camino vacío que desaparecía en el horizonte, sin prometer comodidad ni seguridad. Intentaba mantenerse compuesta, pero el agotamiento tiraba de su espíritu. Las pocas pertenencias que tenía descansaban a su lado en una pequeña bolsa gastada. Había pasado todo el día buscando trabajo y un techo, pero todas las puertas se le habían cerrado. Con cada rechazo, su esperanza se desvanecía un poco más. Mientras las sombras se alargaban sobre la plaza, un joven alto se acercó a la fuente. Su abrigo bien cortado y su paso seguro lo distinguían inmediatamente de la multitud. A sus 25 años, el duque se comportaba con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado al respeto. Su expresión era serena, casi indescifrable, y sus ojos agudos no se perdían casi nada. Notó a la joven sentada sola. Algo en ella llamó su atención. Tal vez era la dignidad con la que se mantenía a pesar de su evidente dificultad. Tal vez era la tristeza que parecía incapaz de ocultar. Se detuvo a varios metros de distancia. ¿Has estado sentada aquí todo el día?, le preguntó. Ella levantó la mirada, sorprendida de que alguien le hablara. Casi todo el día, respondió suavemente. El duque la observó un momento. ¿Estás esperando a alguien? Su ceño se frunció ligeramente. Entonces, ¿por qué estás aquí sola? Ella dudó. Admitir la verdad a un extraño era difícil, pero no vio razón para mentir. No tengo a dónde ir. La respuesta quedó flotando entre ellos. El duque miró la pequeña bolsa a su lado y entendió más de lo que ella había dicho. ¿No tienes hogar? Ella bajó la mirada. No, su gracia. Por un breve momento, el silencio se instaló entre ellos. El duque no era un hombre conocido por su sentimentalismo. Valoraba el orden, la disciplina y la practicidad por encima de todo. Aún así, dejar a una joven sola en esas circunstancias le parecía mal incluso a él. Finalmente habló. Tengo una hacienda a varias millas de aquí. Si necesitas refugio, puedes venir conmigo. Por primera vez en todo el día, una esperanza genuina se encendió en su pecho. Gracias, dijo ella en voz baja. El duque solo asintió. Una hora después, un carruaje atravesaba los portones de hierro de su vasta hacienda. Ella miraba por la ventana con asombro. Elegantes jardines se extendían por los terrenos y la gran mansión se erguía orgullosa contra el cielo del atardecer. Nunca había visto una residencia tan magnífica. Al entrar a la casa, los sirvientes se movían con eficiencia por los pasillos. Los pisos de mármol brillaban bajo candelabros de cristal y retratos de nobles ancestros adornaban las paredes. Por un breve instante, se atrevió a creer que su suerte por fin estaba cambiando. El duque la llevó a una sala de estar y se volvió hacia ella. Hay algo que debes entender antes de quedarte aquí, su voz era calmada pero distante. Ella sintió que su optimismo flaqueaba. Puedes permanecer en esta hacienda, continuó. Se te dará comida, refugio y trabajo. Ella esperó a que siguiera. Pero vivirás aquí como sirvienta. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. El duque permaneció inexpresivo. No debes considerarte parte de esta casa. Te quedarás en las habitaciones del servicio y cumplirás con tus deberes en consecuencia. Ella lo miró fijamente. Solo momentos antes, la gratitud había llenado su corazón. Ahora la decepción se extendía por su pecho como un frío dolor. No esperaba lujos ni trato especial, pero oírse reducida a nada más que una sirvienta le hirió profundamente. Aún así, sabía que no tenía opción. Sin esta oportunidad,
volvería a estar sola y sin techo. Entiendo, su gracia, dijo. El duque asintió brevemente. Una ama de llaves llegó pronto y la escoltó al ala de los sirvientes. La habitación que le asignaron era pequeña pero limpia. Una cama estrecha estaba contra una pared y una sola ventana daba a los jardines lejanos. Después de desempacar sus pocas pertenencias, la casa se quedó en silencio a su alrededor. La noche cayó sobre la hacienda. De pie junto a la ventana, ella miró los terrenos iluminados de la mansión. En algún lugar dentro de la gran casa, el duque continuaba su noche, probablemente sin dar más pensamiento a la mujer que había rescatado. Estaba agradecida por el techo sobre su cabeza. Sin embargo, la gratitud no podía borrar el escozor de sus palabras: puedes quedarte, pero solo como sirvienta. Mientras la oscuridad se profundizaba más allá del vidrio, se dio cuenta de que, aunque ahora tenía un lugar donde dormir, seguía completamente sola. Y bajo el mismo techo, el duque de corazón frío que la había salvado ya había construido un muro entre ellos que parecía imposible de cruzar. Los días en la hacienda se asentaron en un ritmo constante y ella rápidamente se integró a las operaciones diarias. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, cumplía sus deberes sin quejarse y se movía por la gran mansión con eficiencia silenciosa. Aunque ocupaba una de las habitaciones más pequeñas del ala de los sirvientes, se comportaba con una dignidad que ninguna circunstancia podía disminuir. Los demás sirvientes pronto notaron su naturaleza amable. Trataba a todos con bondad, ya fueran empleados antiguos o nuevos que luchaban por aprender sus responsabilidades. Cuando alguien necesitaba ayuda, ella siempre era la primera en ofrecerla. Su presencia traía una sensación de calma al hogar y, antes de mucho tiempo, ganó el respeto de casi todos los que trabajaban allí. Sin embargo, la persona cuya aprobación buscaba inconscientemente permanecía igual. El duque seguía manteniendo una distancia cuidadosa. Nunca era abiertamente cruel sin razón, pero su trato era consistentemente frío. Las conversaciones con ella rara vez duraban más de unos momentos. Sus respuestas eran breves, formales y sin calidez. Cada vez que ella esperaba ver un lado más suave de él, parecía decidido a demostrar lo contrario. Aún así, ella no podía evitar preocuparse por él. Con el tiempo, aprendió sus rutinas. Sabía a qué hora prefería que le sirvieran el desayuno, cuando regresaba de sus reuniones y cuando pasaba las noches trabajando en su estudio. Sin llamar la atención, a menudo se aseguraba de que todo estuviera listo antes de que él lo pidiera. Si amenazaba lluvia durante una de sus salidas, un paraguas esperaba junto a la entrada. Si trabajaba hasta tarde, un té fresco aparecía silenciosamente en su escritorio. Si regresaba exhausto de un día difícil, la chimenea de su estudio ya estaba encendida. El duque rara vez preguntaba quién había atendido esos detalles. Cuando descubría su participación, lo reconocía con poco más que un asentimiento. Al principio, ella se decía que no era necesario que él mostrara gratitud. Después de todo, era una sirvienta y esas tareas formaban parte de sus responsabilidades. Sin embargo, conforme las semanas se convertían en meses, se encontró deseando algo más que indiferencia. Una tarde entró a la biblioteca para organizar varios libros que habían quedado dispersos sobre una mesa. El duque estaba sentado cerca, revisando documentos. Mientras trabajaba, uno de los libros pesados se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un fuerte golpe. Inmediatamente se inclinó a recogerlo. «Lo siento, su gracia», dijo. El duque levantó la vista brevemente. «Deberías tener más cuidado». Las palabras no eran duras por sí solas, pero el tono despectivo detrás de ellas le dolió. Ella bajó la mirada y continuó su trabajo. Después de que salió de la habitación, el duque volvió a sus papeles sin darle más importancia. Para ella, sin embargo, el encuentro le duró todo el día. Momentos como ese se volvieron cada vez más comunes. Cada vez que encontraba esperanza de amabilidad, venía la decepción. Aún así, a pesar del dolor que experimentaba, su preocupación por él nunca desaparecía. Admiraba cualidades que él ni siquiera reconocía en sí mismo.
Debajo de su exterior distante, ella percibía disciplina, inteligencia y un fuerte sentido de responsabilidad. Cargaba enormes cargas sin quejarse y se dedicaba a mantener la hacienda y cumplir con sus obligaciones. Esas cualidades la atraían hacia él a pesar de todas las razones para mantenerse emocionalmente alejada. La realización la asustaba. Sabía cuál era su lugar en la casa. Él era un duque. Ella era una sirvienta. La diferencia entre ellos parecía imposible de superar. Aún así, sus sentimientos seguían profundizándose. Una noche, el duque regresó del pueblo con aspecto inusualmente cansado. Su expresión estaba tensa e inmediatamente se encerró en su estudio. Ella notó que había omitido la cena. Preocupada, preparó una charola con comida y té y la dejó afuera de su puerta. Tocó suavemente antes de alejarse. Unos minutos después, la puerta se abrió. El duque miró la charola. Sabía exactamente quién la había dejado. Por un breve segundo, algo se suavizó en su expresión. Luego el momento desapareció. A la mañana siguiente, él pasó junto a ella en el pasillo. «¿Dejaste esa charola afuera de mi estudio?», no era una pregunta. «Sí, su gracia. Pensé que tal vez necesitaría algo de comer». El duque la miró con frialdad. «Deberías ocuparte solo de tus deberes asignados». Sin esperar respuesta, continuó por el pasillo. Ella se quedó inmóvil mucho después de que él desapareció de su vista. Sus palabras resonaban dolorosamente en su mente: «Deberías ocuparte solo de tus deberes asignados». Esa noche, sentada sola en su pequeña habitación, mirando por la ventana los jardines de abajo, el sol poniente pintaba el paisaje en tonos dorados y ámbar. Sin embargo, encontró poco consuelo en la belleza frente a ella. Durante meses se había dedicado al hogar, y especialmente al duque. No había pedido nada a cambio excepto un poco de amabilidad. En cambio, seguía encontrando la misma barrera invisible que él había establecido desde su primer día. Conforme la luz se desvanecía del cielo, finalmente reconoció una verdad que había estado evitando: el duque era poco probable que cambiara. Si se quedaba en la hacienda, solo continuaría entregando pedazos de su corazón a un hombre que parecía incapaz de valorarlos. Por primera vez desde que llegó, un pensamiento silencioso entró en su mente y se negó a irse: quizá algún día tendría que marcharse. La idea de dejar la hacienda la acompañó durante días, luego semanas. Al principio intentó descartarla, convenciéndose de que la gratitud requería resistencia. El duque le había dado refugio cuando no tenía a dónde ir y se sentía en deuda con él por esa bondad. Sin embargo, cada día que pasaba hacía más difícil ignorar la soledad que se había asentado profundamente en su corazón. Siguió cumpliendo sus deberes con la misma dedicación de siempre. Nadie en la casa sospechaba que luchaba con una decisión que lo cambiaría todo. Sonreía cuando era necesario, completaba su trabajo sin quejarse y se comportaba con gracia silenciosa. Debajo de esa calma exterior, sin embargo, estaba llegando lentamente al límite de sus fuerzas. El duque permanecía ajeno. Continuaba sus rutinas exactamente como antes, sin notar la tristeza que se quedaba en los ojos de ella cada vez que sus caminos se cruzaban. Si la observaba en absoluto, era solo como una sirvienta confiable cuya presencia se había vuelto permanente en la hacienda. Esa suposición pronto le costaría caro. Una noche, después de otra interacción breve y distante con el duque, ella regresó a su habitación y se sentó junto a la ventana. Los jardines abajo estaban tranquilos bajo la luz de la luna y una brisa suave movía las hojas de los árboles. Miró alrededor de la pequeña habitación que había sido su hogar durante tantos meses. Por primera vez, se permitió aceptar lo que había estado evitando: nada iba a cambiar. No importaba cuánta bondad ofreciera, el duque nunca la vería como algo más que una sirvienta. Quedarse allí solo prolongaría su sufrimiento. Una sola lágrima rodó por su mejilla. La decisión, una vez tomada, trajo una calma inesperada. Se iría. Durante los siguientes días, se preparó en silencio. Juntó sus pocas pertenencias y apartó un poco del dinero que había ganado. No le dijo a nadie sus planes.
ni a los sirvientes que se habían vuelto sus amigos, ni al ama de llaves que la respetaba, y mucho menos al duque. Una parte de ella quería que él notara que algo andaba mal. Otra parte esperaba que finalmente le pidiera que se quedara, pero esa esperanza la había decepcionado demasiadas veces. Antes del amanecer, en una mañana tranquila, tomó su bolsa y salió al pasillo. La hacienda estaba en silencio. La mayoría de la casa aún dormía, sin saber que uno de sus miembros más dedicados estaba a punto de desaparecer. Se detuvo brevemente en el vestíbulo de entrada. Los recuerdos la inundaron, su llegada, meses de servicio, incontables momentos cuidando a alguien que nunca la había dejado acercarse realmente. Luego abrió la puerta y se fue. Para cuando salió el sol, ella ya no estaba en la hacienda. El día comenzó como cualquier otro. Los sirvientes se movían por la mansión cumpliendo sus deberes. Se preparó el desayuno. Llegaron correspondencias. Se programaron reuniones. El duque no notó nada inusual. Al principio. Solo más tarde, cuando una tarea rutinaria fue pasada por alto, preguntó dónde estaba ella. Nadie pudo responder. Asumiendo que estaba ocupada en otra parte, no le dio importancia. Pasaron las horas. Aún así, ella no apareció. Una irritación creciente se apoderó de él. Finalmente ordenó a un sirviente que la buscara. La búsqueda reveló una verdad inesperada: su habitación estaba vacía. Todas sus pertenencias personales habían desaparecido. Se había ido. La reacción del duque fue inmediata. La ira lo invadió. ¿Cómo pudo irse sin informar a nadie? ¿Cómo pudo abandonar sus responsabilidades sin decir una palabra? Mientras más lo pensaba, más ofendido se sentía. Durante días, su frustración dominó todos sus pensamientos. Cada vez que se mencionaba su nombre, su expresión se oscurecía. Sin embargo, la ira es difícil de sostener cuando se enfrenta a la ausencia. Conforme pasaban los días, algo comenzó a cambiar. La hacienda se sentía diferente, más callada, más fría. El duque empezó a notar pequeños detalles que antes había ignorado. El té ya no aparecía exactamente cuando lo necesitaba. Su estudio se sentía extrañamente vacío durante las largas noches. El orden sin esfuerzo que había rodeado su vida diaria parecía haber desaparecido. Al principio culpó a los sirvientes. Luego comprendió la verdad: esos actos considerados casi siempre habían venido de ella. Una vez que la realización comenzó, se volvió imposible detenerla. Los recuerdos surgían constantemente. Recordaba su voz suave, su paciencia, su lealtad inquebrantable. Recordaba cómo resolvía problemas antes de que él siquiera los reconociera. Sobre todo, recordaba cuántas veces ella lo había cuidado a pesar de recibir muy poca amabilidad a cambio. Por primera vez, el duque examinó su propio comportamiento con honestidad. Los recuerdos eran incómodos. Recordó cada comentario despectivo, cada respuesta fría, cada momento en que la había alejado. Los remordimientos cayeron pesadamente sobre él. Lo que parecía insignificante en su momento ahora parecía dolorosamente cruel. Los días se convirtieron en más de una semana. En lugar de desvanecerse, sus pensamientos sobre ella se volvieron más fuertes. Extrañaba su presencia. Extrañaba su voz. Extrañaba saber que ella estaba cerca. La realización lo golpeó con fuerza sorprendente: no solo lamentaba que se hubiera ido. Estaba devastado porque, en algún momento, sin siquiera reconocerlo, se había enamorado profundamente de ella. Una vez que entendió esa verdad, quedarse quieto se volvió imposible. El duque abandonó su orgullo y comenzó a buscarla. Viajó de pueblo en pueblo, preguntó a cualquiera que pudiera haberla visto y siguió cada pista, por más incierta que fuera. La búsqueda consumió sus días y atormentó sus noches. Entonces, después de un esfuerzo incansable y muchas decepciones, finalmente llegó una pista prometedora. Por primera vez desde que ella desapareció, creyó saber dónde estaba y no perdió tiempo cabalgando hacia ella. El viaje se sintió eterno, aunque el duque urgía a su caballo con determinación implacable. Cada milla llevaba una mezcla de esperanza y miedo.
Temía llegar demasiado tarde. Temía descubrir que ella no quería saber nada más de él. Sobre todo, temía que su arrepentimiento hubiera llegado demasiado tarde para reparar el daño que había causado. Al fin llegó a un pequeño pueblo donde alguien aseguraba haber visto a una joven que coincidía con su descripción. Su corazón latía con fuerza mientras seguía las indicaciones. Cuando finalmente la vio, casi dejó de respirar. Ella estaba parada afuera de una modesta pensión hablando con el dueño. Se veía saludable y segura, pero de alguna forma diferente. La tristeza que antes llenaba sus ojos había sido reemplazada por una fuerza tranquila. Por un momento, el duque solo se quedó mirando. Después de días de búsqueda y noches sin dormir, ella finalmente estaba frente a él. Como si sintiera su presencia, ella se volvió. En el momento en que sus miradas se encontraron, la sorpresa cruzó su rostro. Ninguno habló de inmediato. El silencio cargaba el peso de todo lo que había quedado sin resolver entre ellos. Finalmente, el duque dio un paso adelante. Oír su nombre en la voz de él removió emociones que ella había trabajado duro por enterrar. ¿Qué hace usted aquí, su gracia?, preguntó. La pregunta fue educada pero distante. La formalidad dolió más de lo que él esperaba. Vine a buscarte, dijo. Ella miró hacia otro lado brevemente. Me encontró. Su respuesta calmada no revelaba nada, haciéndole imposible saber lo que sentía. El duque respiró profundo. Sé que no tengo derecho a pedirte tu tiempo, pero por favor permíteme explicarte. Ella lo estudió cuidadosamente durante varios segundos. Al fin, asintió. El duque sintió un pequeño alivio. Caminaron hacia un jardín cercano donde pudieran hablar en privado. Una vez solos, él enfrentó a la mujer cuya ausencia había cambiado todo su mundo. Te debo una disculpa, comenzó. Te traté injustamente desde el principio. Me mostraste bondad todos los días y yo respondí con distancia y frialdad. Su voz cargaba un remordimiento genuino. Ahora recuerdo cada momento. Cada vez que intentaste ayudarme, cada vez que mostraste preocupación y cada vez que te alejé. Ella escuchó en silencio. El duque bajó la mirada. Estuve equivocado. La simple admisión llevaba más sinceridad que cualquier discurso grandioso. Por primera vez desde su llegada, su compostura flaqueó ligeramente. Me lastimaste, dijo ella suavemente. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Lo sé. Hubo días en que me preguntaba si siquiera notabas que existía. El duque cerró los ojos brevemente. Sí lo notaba. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué me trataste así? La pregunta expuso la verdad que él mismo había luchado por entender. Orgullo, admitió con honestidad. Construí muros a mi alrededor y me convencí de que eran necesarios. Pero perderte destruyó esos muros. La honestidad en su voz no dejaba lugar a dudas. El duque dio un paso cauteloso más cerca. Cuando te fuiste, al principio estaba enojado. Luego me di cuenta de que la hacienda se sentía vacía sin ti. Cada habitación me recordaba a ti. Cada día me recordaba lo que había perdido. La emoción le apretó la garganta. Fue entonces cuando finalmente entendí. Su corazón comenzó a latir con fuerza a pesar de los esfuerzos de ella por mantenerse calmada. El duque la miró directamente a los ojos. Te amo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Durante meses, ella había soñado con escucharlas. Ahora que finalmente habían sido dichas, se sentían casi imposibles de creer. El duque continuó antes de que ella pudiera responder. Te amo por tu bondad, tu fuerza, tu lealtad. Amo la forma en que cuidabas a los demás sin esperar nada a cambio. Te amo. Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella. Sin embargo, el amor solo no podía borrar el dolor del pasado. No puedes esperar que todo se olvide, dijo ella. No lo espero, el duque sacudió la cabeza. Sé que el perdón debe ganarse. Por primera vez, no hablaba como un noble dando instrucciones. Hablaba como un hombre pidiendo una oportunidad. Te prometo respeto.
te prometo cariño. Te prometo honestidad. Y lo más importante, te prometo que nunca más serás tratada como algo menos que la persona más importante en mi vida. Ella quería creerle. Aún así, la confianza no se reconstruye en un solo momento. El duque se quedó en el pueblo varios días, demostrando con acciones que sus palabras eran sinceras. Hablaba con humildad, aceptaba responsabilidad por sus errores y nunca la presionó por una respuesta. Poco a poco, la distancia guardada entre ellos comenzó a desvanecerse. El remordimiento en sus ojos era real. El cambio en su comportamiento era real. Y lo más importante, su amor era real. Al fin, después de mucho esfuerzo y muchas conversaciones sinceras, ella tomó su decisión. Lo perdonó. Cuando aceptó casarse con él, la alegría iluminó el rostro del duque de una forma que ella nunca había visto. La boda se celebró varios meses después y estuvo llena de felicidad genuina. Esta vez ella entró a la hacienda no como sirvienta, sino como la mujer al lado del duque. Su matrimonio transformó la casa que alguna vez se sintió solitaria y dividida. El duque cumplió cada promesa que había hecho. La trató con amor, respeto y atención inquebrantables. Valoraba sus opiniones, atesoraba su presencia y nunca más permitió que el orgullo se interpusiera entre ellos. Años después, su felicidad creció aún más cuando recibieron gemelos, una hermosa niña y un niño sano. Los niños llenaron la hacienda de risas y el duque encontró alegría en la vida que habían construido juntos. A menudo, el duque miraba a su esposa y recordaba lo cerca que había estado de perderla para siempre. Ese recuerdo nunca lo abandonó. En cambio, se convirtió en una lección que cargó toda su vida: un corazón leal nunca debe darse por sentado, porque a veces el mayor tesoro solo se reconoce después de que se ha ido. Y así, rodeados de amor, familia y la sabiduría ganada a través del arrepentimiento, ella y el duque vivieron felices juntos por el resto de sus días.